Perdón. Ya, continuaremos. Caspa Calderón Maricruz, Chávez Quispe Mauricio, Choque Condori María Elena. Buenos días, presente, magister. Ya, gracias. Aquí sí, Churqui Crispín Yola. Cosío Bustos Nardi Carola. Buenos días, doctora. Ya, gracias. Cruz María Casonia Susi. Doctora, buenos días. Buen día. Cusi Churata Margarita. Escobar Molina Gabriela Yasmín. Buen día, doctora. Gracias. Espinosa Baltasar Jimena Catalina. Buen día, doctora, presente. Muy bien. Magister, buenos días. Sí. No me llamó a mí, Amida Duc García. Duc, ya, perdón. Sí, no le llamé. Duc García Amida Judith, ¿no? Sí, Ya. gracias, Magister. Buen día. Muchas gracias, buen día. Gómez Karina. Buenos días, Magister, Gracias. presente. Muy bien, gracias. Limachi Lima Marina. Buenos días, presente. Gracias. Mita Yonima Ever Zonal. Presente, doctora. Gracias. Oporto Mamani Tuset. Ortega Heredia Nelly. Plata Guerrero Micaela Catherine. Gutiérrez Rivero Margot. Rojas Lizarazu Bianca Alejandra. Cerrudo Orieta. Silva Sara. Torres Loaiza Iván. Ursagasti Oscar Amado. Vargas Flores Mary. Vargas Ceballos Leni. Buen día, presente. Ya, gracias. Perú es Carla Viviana Saconeta Hernán. Zapata Ceballos María Isabel. Buenos días, doctora. Muy Presente. bien, gracias. ¿Alguien más que ha entrado a la Magister. sala? Sí, Magister, muy Sería buen día. muy Acabo buen de día. ingresar a la sala. muy bien. Bustillos López César Bustillos. Dante. Sí, ya está, Bustillos. Ya le Buenos Gracias. asigna días. su buen día. Yo, por favor, Mireya Antesana. Antesanas Rojas, ¿no? Mira, ya, está bien. Muy Buen bien, muy día, bien. Magister. Magister, Sí, buen día. buen día. Margarita Cusi también. Acabo de ingresar. Gracias. Ya, no, está bien. Sí, Magister, buen día. Margarita, sí, Buen día. Le habla Yola Churqui. Igual acabo de ingresar, Magister. ya, muy bien. Yulki Gracias. Crispín Yola. Magister, Sí. buen día. Nelly Ortega, presente. Acabo de llegar Nelly a casa. Ortega. Ya, está bien. Nelly Sí. Ortega. Muy bien, ¿alguien más? Para que Magister, buen día. Yo cedo Porto también, por favor. Ya, Oporto Mamani y José. Muy bien. Así para ya cerrar la asistencia del día de hoy. Ya, creo que ya estamos todos. Bueno, entonces continuando a lo que estábamos viendo ayer en relación a los autores, los tipos de violencia que ustedes seguro manejan a diario en sus trabajos, ¿no? Las violencias autoinfligidas, las interpersonales, ¿no? Las colectivas que a diario vamos viendo, la violencia física, que es la que generalmente es la que va a dejar, digamos, una huella, se podría decir, la cual se va a poder visualizar. Y también ahí viene, ¿no? Lo que es la violencia psicológica, donde nosotros intervenimos, la violencia verbal, la sexual, la negligencia, que también es considerada como un tipo de violencia. Y después ya viene en el segundo ámbito lo que es la política, la económica, ¿no? La religiosa, la cultural. Ahora está muy de moda el acoso laboral el acoso cibernético o el ciberbullying. Y bueno, todos los que ustedes ya conocen en relación macro de violencias. Hoy quiero enfocarlos porque creo que es necesario para el trabajo, como ayer les decía, el hecho de ver lo que consideramos nuestra víctima en relación a agresión sexual, ¿no? Nuestra víctima de violencia sexual por la connotación que ya obviamente tiene que
pasar, ¿no? En cuanto a la primera violencia, digamos, y todo lo que ayer hablamos de la primaria, secundaria, la terciaria, porque en este tipo de víctimas es donde más se suceden, ¿no? Este tipo de hechos. Y por esa razón justamente es que hoy les voy a dar una unión entre lo que es la parte médica forense y también la psicológica en relación a la atención de víctimas y podamos visualizar, ¿no? Como también se realiza esta valoración física, porque nosotros tenemos que a veces, muchas veces acompañar, ¿no? A la víctima a esta valoración y tenemos que conocer en plenitud cómo se desarrolla y porque al final nosotros lo que leemos en los cuadernos de investigación son certificados médicos, ¿no? Y a veces no entendemos la connotación que significa para una víctima afrontar este hecho de valoración, porque sí se puede decir que se vulnera ciertamente la parte de su intimidad, ¿no? De su, la parte justamente de la barrera que tenemos que pasar para que ella pueda, pues, objetivamente demostrar este tema de la toma de muestras y luego irnos a juicio para hacer la defensa apropiada. Entonces, por eso que les voy a compartir, creo que como les digo que es necesario que todos nosotros como profesionales conozcamos estos pasos para que justamente orientemos y veamos, ¿no? Todo lo que corresponde a esta atención. Hernán, ¿estás en sala? Te tengo en sala, pero creo que no te tengo en asistencia. Saconeta Hernán. Ya, no me responde. Entonces les voy a compartir la presentación. Denme un segundo. ¿Logran ver? Sí, ¿no? Se logra ver. Les traigo a colación primero esta imagen, que creo que cada uno tiene un criterio específico y vamos a ir viendo un poquito la variabilidad de criterios que podemos tener. A ver, yo voy a elegir esta vez. A ver, César. Bustillo César. ¿Me escucha? César Dante. Sí, magíster, estoy con un A ver. poquito de problema con el micrófono. Dígame. Ahora sí. Al ver esta imagen, ¿qué sientes? ¿Qué interpretas? ¿Qué es lo que estamos viendo desde tu punto de vista? ¿Qué se presenta esta imagen Ya para ti? pareciera una mujer abrazando algo, o su rodilla tal vez. Ya. Parecería una persona con mucho sufrimiento, una persona recogida sobre sí misma, casi en posición fetal, como queriendo protegerse, ¿no? del mundo, escaparse Ujú, del mundo, encerrarse del mundo. Entonces, exacto. aparenta la imagen de una persona que está sufriendo muchísimo y que está encogida, recogida y desprotegida, porque por la imagen aparenta estar prácticamente desnuda. Entonces, eso es lo que da a entender, y más los colores y las texturas que rodean, que parecería hasta una cueva. O sea, no se ve nada, que diría, nada amable, nada, digamos, confortante. Al contrario, eso parecería perfectamente una persona que ha estado en una mazmorra en la Edad Media, Sí, desnuda, ¿no? exacto. Acusada por brujería, Por brujería. algo así. Sí, exacto. Muy bien, Dante. O sea, de eso se trata, ¿no ves? Todos nosotros tenemos una percepción y por eso les he traído, y no es casual que les traiga esta imagen, porque justamente es lo que nosotros interpretamos y todo lo que tú me has ido diciendo es justamente lo que quiero yo representarles en cuanto a cómo nosotros visualizamos a alguien específico, ¿no? Voy a poner una participante más y de ahí yo ya desarrollo todo esto porque necesitamos justamente esa percepción, ¿no? Porque es lo que a nosotros nos hace ser justamente nuestra área profesional psicología, ¿no? Y a ver, al azar. A ver, Vargas, Ceballos, Lenny. Buen día.
Buen día. Tú, lo mismo, ¿qué criterio tienes, Lenny, de esta En la imagen? imagen justamente igual ve una mujer desprotegida que busca protección, por eso está de espaldas, está en esa posición fetal, al mismo tiempo por los colores que tiene, veo mucho sufrimiento, desesperación, al mismo tiempo, como decía Dante, se ve como encerrada en una cueva que busca protección. También yo lo vería por los golpes, unos golpes de violencia, justamente por los colores que tiene. Ya, muy bien, gracias. O sea, aquí juega el contexto justamente hasta los colores, ¿no? Que el autor emplea, colores fríos, nada agradable, nada cálido. Vemos una imagen, ¿no? Compatible a la espalda, al dorso de una mujer desnuda, se podría decir que están sus muslos, su rodilla. Vemos imágenes media rojas por aquí, media cafés, que nos daría tal vez entender lesiones, como bien lo decías también Lenny, o por la espalda, pero en contexto, pues vemos una persona aparentemente con lo que es la cabeza agachada, avergonzada, ¿no? Desprotegida, triste, deprimida, ¿no? Y básicamente es lo que trasluce nuestra víctima de agresión sexual, ¿no? Sea hombre, sea mujer, sea niño, anciano, adolescente varón, adolescente mujer, todos en el ámbito, todos al final son víctimas, ¿no? Son víctimas de agresión sexual y la tenemos que ver así, tratarlas con la mayor sensibilidad, respeto, ¿no? Y obviamente llega este término que es empatía, en el sentido de decir cómo me gustaría que me traten, cómo de expuesto me siento, ¿no? Ante la sociedad cuando características específicas de la agresión y al menos cuando se vuelve muy pública, vulneran, ¿no? Y mellan tu dignidad y la gente parecería que se olvida absolutamente de estos derechos de la víctima. Cuando ya nos toca a nosotros continuar con el lado penal para establecer daño psíquico, daño, en el caso médico forense, daño físico, etcétera. Entonces, depende de los ojos que lo ve, depende de la educación, criterio y experiencia que tengas. Cada persona ve esa imagen, imagina varias cosas. Y una vez le mostré esta imagen a un grupo de muchachos que estaban estudiando algo de diseño gráfico y miren cómo ellos percibían de forma diferente, porque también, como le digo, nuestra experiencia laboral y nuestro entorno nos hace ser quienes somos, obviamente, pero ellos, y no sé si ustedes se van a dar cuenta conmigo ahorita, que yo también, la primera vez que vi esa imagen de esa forma, no sé si conocen esto de los Pokémon, hay uno que es un dragoncito anaranjado que se llama Charmander, yo lo conozco porque a mi hija le gusta. Entonces él me decía, esto es su ojo, me decía, y esta es su carita, aquí es su boca, me decía, y esto es una boina. No sé si logran ver esa imagen. Si nos subsumimos de lo que acabamos de decir, si solamente vemos la imagen en frío, también parece ser ese rostro. Entonces ellos con su percepción, ¿no? En su área de diseño, etcétera, me decían eso. Entonces estaba totalmente extrapolado en todo lo que yo realmente quería demostrarles y mostrarles, ¿no? Entonces ahí sí ellos me han demostrado a mí que sí es la percepción y la experiencia y cómo tú lo ves, digamos, esta imagen. Entonces puede ser también eso, pero en ese ámbito que les voy a hablar, pues estamos hablando de nuestras víctimas de agresión sexual. Y básicamente viene de lo que es la violencia sexual. Vamos a ver la connotación misma que tiene, ¿no? Vamos a ver que esta violencia sexual es un problema, básicamente, y todos lo sabemos, de grandes dimensiones, ¿no? A nivel mundial. Y también, pues, a pesar de tener tratados, legislación interna, externa, ¿no? Internacionales, pues llega a ser un flagelo que básicamente va a causarme dos traumas, ¿no? El físico y el psicológico. En el, en el físico, se podría decir que las lesiones si bien se va a encontrar en el cuerpo de la víctima, van a pasar, sí,
son temporales, no son permanentes. Y si bien algunos tal vez progresen a cicatrices, pero no va a perpetuarse, digamos, a menos que sean lesiones muy graves en rostro o algo así. Las demás, pues la víctima pues va a continuar, digamos, con su relativamente vida normal. Pero estos traumas psicológicos son los que lamentablemente se quedan y si no se hace terapia, si no se hace un seguimiento, realmente va a transformar la vida del paciente y básicamente se va a constituir un daño psíquico, ¿no? Entonces, nosotros conocemos bastante, ustedes obviamente, nuestra ciudad como país, que hace que sea complicado esto de la denuncia para nuestras víctimas, por obvias razones, ¿no? La mayoría por vergüenza, no es difícil asumir mm, el rol. Yo me acuerdo que hace tiempo había una jueza que me pidió que revise a su hijita y me decía, yo le veía y le decía, pero ¿por qué no lo haces por conducto regular? O sea, emita una orden judicial o usted no, porque obviamente no es lógico. Un colega, ¿no? Hace la denuncia, que la fiscalía seguramente mandará a que se la pueda revisar a la menor. Y ella me decía, no, ¿qué van a decir mis colegas, ¿no? Los otros jueces, etcétera? Entonces, era complicado. Mire, ¿no? El tema de decir a los demás les pasa, pero a mí no, ¿no? O sea, perdón, ¿quién está con el micrófono abierto? Voy a, voy a silenciar, me voy a salir un ratito de la presentación para poder silenciar. Deme un segundo. Creo que ya se solucionó. ¿Me logran escuchar? ¿Se le escucha, doctora? Gracias. Sí, estaba buscando para silenciar, pero creo que al final se silenció. Creo que alguien lo dejó sin querer. Se prendió su audio. Ya. Entonces, como les iba diciendo, pues obviamente eso de la vergüenza básicamente se ve, ¿no? En todas las personas. Y a veces las más importantes, o como no importantes en todos los casos, los que tienen ya un estrato social, es más difícil, ¿no? Que logren realizar la denuncia. También por intimidación del agresor, muchas veces cuando son menores de edad, o un ciclo de violencia, ¿no? Entonces, es bien, no tenemos en realidad unas cifras exactas para saber, ¿no? Que absolutamente todo lo que nosotros tenemos en estadísticas son cifras reales. También hay que ver la connotación de estas, cómo se levantan estas estadísticas, porque o sea, no hay parámetros reales en cuanto a la denuncia misma. Y yo que he sido mucho tiempo parte también del IDIB en esta área, justamente las estadísticas que nosotros manejábamos no eran tampoco internamente las reales por algunos problemas tal vez de digitalización, donde englobaba ciertos aspectos que no hacían que sean reales justamente estas estadísticas. No podíamos diferenciar, por ejemplo, llegaba un requerimiento fiscal donde decía valórese, ¿no? Por agresión sexual a la menor o a la mujer o al varón o al que sea. Entonces, resulta que ah, cuando uno ya tomaba conocimiento del caso, muchas de ellas realmente eran porque había ausencia del hogar de la menor, por ejemplo, que se fue con las amigas, con los amigos, que no durmió en casa, ¿no? Y ya
se la clasificaba como agresión sexual, ¿no? Al ingreso, pero cuando uno analizaba el caso, no habría sufrido, por decir, agresión sexual. Ha habido casos extremos, ¿no? Por ejemplo, de una niña que me llegó por un tema de agresión sexual y yo al indagar, porque se requiere hacer por lo menos mínimamente 5 preguntas sin el afán de, obviamente, de victimizar, pero también de forense necesita tener mínimamente cinco preguntas para que tome el contexto de poder hacer la toma de muestra o no, porque depende del tiempo, justamente la toma de muestra, y si el forense no preguntara, pues no podría justamente realizar una debida toma de muestras. Y en esa, justamente la muchachita era una niña más o menos de unos 12, 13 años, que por el tema de personalidad era una muy sensible, solo lloraba. Cuando vamos indagando poco a poco, ¿no? Tomando la posibilidad de ganarle la confianza primero, que se sienta confortable, que pocas veces se realiza lamentablemente este tipo de estudios. Resulta que refería que un muchacho la había besado al mediodía en su colegio, en la puerta. Entonces no había la posibilidad de que haya sucedido un hecho de agresión sexual en la puerta del colegio al mediodía, tomando en cuenta que todo el mundo caminaba a esa hora. Pero ya indagando más en ella, de tal vez un poquito la forma, que es donde nosotros casi no preguntamos, ¿no? En ese momento de que se va a hacer la división. Entonces ella refería que le había dado un beso en la boca a un muchacho y que la abuela le había dicho que si le daban el beso en la boca era que se va a embarazar. Entonces ella estaba absolutamente, creía que se había embarazado por ese beso, ¿no? Entonces se descartó obviamente cualquier tipo de agresión sexual por todo, ¿no? De lo que había sucedido. Y bueno, ya no se hizo más nada porque no había nada que hacer, o sea, era absolutamente así, no había forma de que no creer a la misma, más bien ella realmente estaba hasta con un tema de autoeliminación, ¿no? Porque ella decía, realmente creía lo que le había dicho la abuela, ¿no? Y después hemos tenido que ahondar en la abuela para decir, no se dice esas cosas, ¿no? Porque podemos tener graves consecuencias por tal vez la inmadurez, ¿no? Psicológica de la menor, porque era pequeña, ¿no? En relación a una experiencia que ella pudiera tener. Y al final de todo esto, pues, el requerimiento se evacuó, el IDIP lo consignó, pero no se votó. Entonces esto sí se va a ir como una estadística de agresión sexual, no siéndolo, ¿no? Entonces esos pequeños detalles hace que tal vez les digo, influyan en realmente hasta estadísticas internas de una institución, ¿no? Cuando no lo podemos votar, digamos, del sistema, ese requerimiento, sabiendo que no ha sucedido. Lo correcto es descartarlo, ¿no? Y decir que obviamente eso no correspondía a un hecho de agresión sexual, pero no hay eso. Así que básicamente eso va como un hecho en documento y no en lo físico ni en lo real. Entonces, ustedes saben que se convierte, pues obviamente, en un drama, ¿no? Es un drama social que muchos lamentablemente van teniendo consecuencias si no hay un buen trato, un seguimiento, que se vea a la víctima, que se la trate, porque si bien el psicólogo forense va a intervenir en un momento, ¿no? Y específico del juicio, y él va a emitir documentación pericial, va a ir a declarar, pero ¿qué va a pasar con la víctima, no? O sea, ¿qué hacemos con la víctima? O sea, ¿qué pasa después con la víctima? ¿Cuál es la institución que hace un seguimiento para ver justamente estas consecuencias? No hay. Si bien para la denuncia nos activamos todos, los SLIMs, los DNAs, el IDIF o el ICUP, la policía, la fiscalía, los jueces, pero y después, ¿no? Y después de qué pasa, ¿no? Con la víctima, y eso es un vacío que tenemos realmente porque no tenemos un seguimiento y muchas terminan en suicidios, otras con síndromes postraumáticos, enfermedades mentales algunas, embarazos no deseados,
Hoy en día ya, gracias a Dios, esta parte del embarazo no deseado un poco ha mejorado porque hace años, si no había fiscal que te quiera firmar un, una interrupción del embarazo en tipo de agresión sexual, aunque hubo siempre en el tema de interrupción de embarazos que sí era dable, obviamente, en casos de violación, pero en la parte práctica no había juez ni fiscal que quiera firmarte eso. Entonces era complicado. Además hay que también ver el tiempo de embarazo y el nivel de riesgo de vida de la embarazada, en todo caso, si es menor de edad, ¿no? Porque el cuerpo de esta niña, en todo caso, no está pues preparado para justamente albergar un embarazo, y menos si no es deseado. Entonces, es una complicación muy seguida que alguna vez he podido ver cuando trabajaba en el Alto. Entonces, sí, hay como consecuencia grave, les diría esto de los embarazos no deseados, o también enfermedades, ¿no? De transmisión sexual, sobre todo por VIH, ¿no? Lamentablemente en asaltos sexuales, nuestras víctimas obviamente no conocen al agresor y usualmente son depredadores sexuales, y muchos suelen también obviamente tener esta batería de enfermedades de transmisión sexual y lamentablemente pues las contagian, ¿no? Y es algo muy, muy complicado en su vida, muy traumático, que cambia su existencia. Es nuestra víctima complicada que decíamos ayer, tanto la embarazada como la que se va a contagiar por este tipo de enfermedades. Y pues de ahí también nacen, ¿no? Las autolesiones, la autoculpa. Entonces, cuando esta víctima, tiene que ir a hacerse estas valoraciones por agresión sexual, no, hay que hacer las pericias, hay que hacer los laboratorios y hay que ver cómo ella tiene que afrontar, ¿no? Porque ciertamente es traumático. Entonces hay que ver cómo nosotros la vamos a apoyar justamente para que ella pueda, eh, bueno, no sea tan traumático esta situación. Entonces, miren, tenemos 4 etapas. Uno es determinar el abuso sexual, donde se establece si existen lesiones, si no, cómo ha sucedido. No es lo mismo, como les dice, un asalto sexual en vía pública por un grupo, ¿no? De gente o uno, ¿no? Lo que conocemos las manadas, ¿no? Donde hay mucha violencia muchas veces, y casi siempre les diré porque es asalto sexual, por el tema de deducción a la víctima. Ahora sí, la víctima puede estar en indefensión, puede estar bajo efectos de sustancias, ¿no? Puede estar con alcohol, obviamente una intoxicación alcohólica, puede estar también con un tema de dopamiento, con lo que decimos le han pildoreado, que es diferente. Son totalmente diferentes eh, cómo la víctima al despertar se siente, ¿no? Y dependiendo a su madurez y a su experiencia, pues pueden ellos reconocer, y uno nos damos cuenta también de aquellas que simulan también en esta área agresión sexual, ¿no? Porque tiene que haber ciertos parámetros que sí tienen que ser absolutamente coherentes y a la vez tienen que coincidir en relación al hecho. Entonces, en esta primera fase, como digo, hay una variedad grande de posibilidades de que en realidad no sean agresiones sexuales. Muchas también a veces usan esto en una motivación de la guarda o custodia de los hijos cuando están en divorcio. Se ha visto también un porcentaje de mujeres que básicamente se indican a su expareja de agresión sexual solo por el afán de, de no concederle la custodia o la guarda, ¿no? Entonces, también es una de las posibilidades, como las otras que sí son reales, y como ustedes también lo deben saber, la mayor cantidad de agresiones sexuales en menores de edad se realizan en casa, ¿no? Lamentablemente es muy alto la tasa que se ha ido viendo tras los años, donde lamentablemente
Se sucede más desde el abuelo, el tío, el papá, hasta los papás obviamente no necesitan ser ni siquiera de repente padrastros, como dicen, no, 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 a veces los padres naturales, ¿no? Son los que agreden a hijas, hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Entonces, lo primero es determinar si hubo o no el abuso sexual, en el sentido de ver un poco el relato de la víctima. Normalmente la víctima, por el sentimiento de culpa, generalmente hasta el lenguaje corporal se presenta, ¿no? Normalmente es una víctima que tiende a agachar la cabeza, que tiende a mirar hacia abajo porque se siente avergonzada, porque piensa que es su culpa, algo he tenido que hacer, ¿no? Para que esto me suceda, y no entienden el contexto a veces de lo sucedido, sobre todo en los niños, y cuando es interno, como les digo, ¿no? Que tuvo que suceder para que le pasara, y generalmente no es comunicativo. La persona, a la edad que sea, no lo quiere decir, o sea, no se comunica de forma fluida, ¿no? En el sentido desde el acto, del hecho de por lo menos de 5 parámetros que se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos parámetros para cuando uno va a una revisión médica forense en el sentido de como víctima, ¿no? Cómo tenemos que tratar a nuestras víctimas. Uno es saber si se considera que ha sufrido una agresión sexual, tomando en cuenta la diversidad, ¿no? De que puede ser abuso deshonesto, también la posibilidad de que haya sufrido toques impropios, etcétera. Entonces la víctima dice sí o a veces dice no. He tenido casos donde no sucedió, como les decía, o sea, casos donde los papás, y hubo un caso que me llamó bastante la atención, y realmente he visto que como operador, sabes, de justicia, en el sentido de lo que es fiscalía y pericias, estaban un poco perdidos aquella vez, pero bueno, a manera de comentario, porque así con casos nosotros aprendemos también todo esto. Resulta que había una muchachita que estaba whatsappeando en su sala, imagino que con un lenguaje, imagino tal vez inapropiado, no lo sé, y aparentemente con el contacto que ella whatsappeaba, imagino que estaría pues como su tío, ¿no? Tal vez ha de estar así. La mamá la encuentra, le quita el celular, lee, se asusta, la golpea, la trae al IDI para valorarla, y nos dice que sí, que quería que se le valorara por agresión sexual. La muchacha no era tan menor, estaba entre el borde de los 18 años, 17, y en esta fase de determinar si hubo agresión sexual, pero ella no estaba con el autor, ese dato, ella estaba en su casa whatsappeando. Entonces, ese era el relato de ella, y la mamá era la que nos decía, no, que quiero que las revisen, las revisen. Entonces, nosotros ahí teníamos que priorizar lo que decía ella, porque justo estaba, creo, ya teniendo 18 años, ya era ya mayor. Y ella nos comentó que no, que sí tenía una comunicación que tal vez era muy fuerte, pero que no era ni siquiera su tío, porque su tío vivía hace 3 años en Cochabamba y que nunca más volvió desde que se fue. Entonces, no había el contacto. O sea, no había la delación, o sea, el contacto físico para tomar muestras biológicas, ¿no? Porque llevar a una persona ante los forenses para tomarle muestras biológicas. Se comunicó esto al fiscal, y el fiscal decía, valórenle nomás, ¿no? Y la muchacha decía, no, yo no he tenido relaciones con él, no tengo una relación con él. O sea, si tu víctima te está diciendo que no lo es, o sea, que no ha tenido relaciones, ¿por qué no creerla, no? Y es ahí donde también a veces la parte judicial se equivoca.
Y ella decía no, o sea, tenía toda la coherencia del mundo. Entonces, ¿qué tendría que supuestamente hacer en caso de que ella se sienta mal, que sienta que le están acosando y todo aquello de forma cibernética? Tendría que haberse hecho pues un peritaje del celular, ¿no? Ver si realmente se está whatsappeando con quien dices, ¿no? O tal vez estaba ella no hablando con su tío, tal vez estaba hablando con su novio, su pareja, ¿no? O, o su amigo con derecho, no sé, pero otra persona. Y ella decía, no, no es mi tío. Entonces aquí la única que tenía esa fijación era la mamá. Entonces, miren, tenemos que realmente determinar si hay o no hay. Esta fase es muy importante para justamente continuar con los demás aspectos, ¿no? El segundo aspecto que se toma es determinar si existe o no enfermedades de transmisión sexual, que se llama infecciones de transmisión sexual, que va justamente establecer cierta gravedad en el contagio y también, obviamente, este tiene un componente bastante complejo para la víctima en un entorno psicológico, ¿no? El saber que está contagiada más agrava, digamos, su situación. Comprobar la gestación, tenemos tenemos diferentes formas, ¿no? De establecer si una víctima está con un tema de embarazo. Deme un segundo, por favor. Ya, perdón. Ya, como les decía, en el tema de embarazo es un agravante, ¿no? Es algo que complica obviamente la situación de nuestra víctima. Y tenemos posibilidades de test de embarazo, generalmente se les realiza en orina, en sangre y en ecografía. A ver, nosotros también tenemos que aconsejar a nuestra víctima cuál se va a realizar. El test en orina, que es el que más frecuentemente uno se realiza porque puedes comprar en la farmacia, ¿no? Los TETs, unos tamborcitos. El tema de esos es que el problema justamente empieza cuando es muy temprano la detección del embarazo y no puede aún detectarse una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica. Esta hormona, la gonadotrofina coriónica, es una hormona que se va a producir al momento de la fecundación. Ni bien se da la fecundación, entonces la nueva célula fecundada va produciendo esta hormona y esa es la que se va a detectar en orina, pero primero va a ir a sangre y después en orina. Entonces, cuando muy prontamente se realiza esta prueba, a veces sale negativo, pero en realidad puede ser que esa persona esté embarazada. Lo llamamos falsos negativos, ¿no? Y ese es el riesgo en función de tiempo. Lo ideal es hacerlo en sangre, porque en sangre la cantidad de esa hormona, que es la gonadotrofina coriónica, va a llegar a sangre primero y obviamente ahí ya vamos a tener de forma temprana el saber que esta persona está embarazada. Ahora, para realizarse la ecografía, cuando a veces nos preguntan, ¿no? Si se puede o es un estudio recomendable para la víctima hacerse una ecografía,
justamente vamos a tomar en cuenta que la ecografía solamente vamos a poder visualizar un nuevo ser, ¿no? La concepción de un nuevo ser a partir del tercer mes, que estamos hablando de la duodécima semana, porque en los 2 primeros meses no se visualiza. Básicamente ninguna mujer casi se percata a las semanas. Y aún más tiene que existir lo que se llama retraso menstrual. Tiene que existir retraso menstrual para que nosotros empecemos a partir de ese retraso menstrual ir contando los días y semanas y meses. Entonces la ecografía recién es apta para poder visualizar al nuevo ser, ¿no? Al nuevo producto a partir de los 3 meses, a las 12avas semanas. Antes no se puede visualizar. Y como ustedes en función de experiencia también saben que el estómago de la mamá, ¿no? De la mujer embarazada, no va a crecer mucho hasta los 3 meses. Muchas de ellas aún no hay ningún tipo de alteración a nivel del abdomen. A partir del 4 mes, 5 mes, ya, obviamente, ¿no? Ya se puede visualizar un embarazo temprano físico. Entonces, esta ecografía tiene también su importancia, pero no se puede hacer antes de los 3 meses. Lo ideal es hacer sangre y en caso de hacer los tests en orina, pues hay que también igual tratar de esperar un segundo mes por lo menos para no tener falsos negativos. Y de ahí a recién, digamos, ya podemos hacer la evaluación de la víctima mediante el examen médico forense y obviamente también la evaluación psicológica que ella va a necesitar. ¿Cuáles son los objetivos en los cuales se hace esta valoración? Es materializar el hecho punible. ¿Cómo se materializa? Pues haciendo la toma de muestras en la víctima para justamente estas vayan a los laboratorios y después logremos encontrar células, ¿no? Células masculinas y a partir de eso genéticamente poder establecer un perfil genético y después compararlo para llegar a establecer la autoría. También identificar, con esta autoría estamos identificando al autor, estamos corroborando los relatos de los hechos, si realmente son verdaderos o no, y respetar los derechos de la víctima es para mí fundamental. El artículo 15 de la ley 360 del 97 dice respetar los derechos de la víctima. Muchas veces no se aplica esto, no se respeta. Yo he visto muchos casos donde se extiende ¿no? el requerimiento fiscal, donde la víctima necesariamente tiene que ir ¿no? a hacerse la división, pero no vemos si ella está preparada. Si bien tenemos tiempos y hay tiempos emergentes, a veces no. Entonces, esa parte no se valora y lo importante es ver que la víctima esté dispuesta y que tenga la capacidad psicológica para realizarla, porque muchas de ellas están muy sensibles, con mucho trauma y es básicamente algo que confronta, ¿no? Ella se siente vulnerada muchas veces para esto. Hacemos la recolección de evidencia material. ¿Sí? ¿Me escucho? Una consulta. Dígame. En la diapositiva anterior, Sí. titulaba abuso sexual y incluso en la primera parte de la gráfica hablaba Sí. de abuso sexual, pero luego va mostrando aspectos que corresponden prácticamente a una violación. Desde un punto de vista técnico, no deberíamos cambiar esa diapositiva porque conforme al artículo 312 del Código Penal, el abuso sexual son actos no constitutivos de penetración. Entonces deberíamos estar hablando de una violación y no de un abuso sexual. Solamente eso, o sea, eso Ya. lo observé así al mirar, pero Ya. no sé, o sea, quizá el Ya, enfoque que usted está tomando es otro, ¿no? claro, sí, sí, es que el enfoque de esta área, digamos, no es jurídica, o sea, jurídica, los términos jurídicos.
por ejemplo, en esta valoración de la víctima, nosotros, por ejemplo, en el área médica, ¿no? En el área médica forense no decimos violación, decimos abuso sexual o decimos agresión sexual. No nos referimos a la tipificación. Por eso se van a notar en el momento que se extienden los certificados médicos, ninguno dice violación, porque estaríamos nosotros en el área pericial médica realizando un mal manejo, digamos, de la tipología, porque no somos los juristas, no somos ni el juez ni el fiscal para tipificar una lesión o una agresión. Por eso que van a ver que mi diapositiva dice agresión sexual, abuso sexual, delitos de orden sexual. Dante. No en la doctrina del derecho, no como violación. Así, aquí nunca voy a poner el término de violación. Lo puedo tal vez deferir, pero no en contexto y como le digo, en los certificados nunca van a poder ver que nosotros escribimos la tipología, sino se nos queda como abuso sexual o como agresión sexual o delitos de orden sexual. Esos son los términos que manejamos. ¿Ya? Ese es justamente el afán, por eso que sí coincide en lo que estamos hablando y no en otro ámbito. Estamos hablando de los derechos de la víctima, estamos viendo también que esta víctima se va a someter a la recolección de evidencia material y que consideramos como evidencia material, pues, lo que es su ropa. Su ropa, la ropa interior en específico, cuando estamos hablando de la evaluación de la víctima en consultorios forenses, no en el lugar del hecho, porque en el lugar del hecho, los que intervengan, los policías que intervengan, que son de escena del crimen, van a hacer también la colección o la recolección de los indicios, y estos seguramente pueden ser obviamente materiales también, pero esa ya es de un tema de intervención policial. Aquí le estoy hablando de cómo a la víctima se la va a ir valorando en consultorios forenses. También tenemos lo que es ¿no? La recolección de evidencia biológica. Y en esa evidencia biológica es donde nosotros vamos a tomar en cuenta ciertos parámetros de tiempo sobre todo y cierto protocolo. Existe un protocolo de toma de muestra que la víctima va a tener que realizar varios aspectos técnicos que requiere el médico forense para que se pueda efectivizar, ¿no? También, obviamente, en esta valoración está la evidencia lesional, dependiendo el campo, ¿no? Si ha sido asalto sexual, si ha sido agresión sexual, nosotros lo diferenciamos así: asalto es el que se produce en vía pública y la agresión generalmente suele ser más dentro de casa, más interno o con personas más vinculadas, tomando en cuenta que el asalto sería por desconocidos. O sea, eso es nuestra bibliografía que se usa, ¿no? En el área. En relación a los agravantes, ¿no? Que van a intervenir en esta área, justamente está los embarazos no deseados, eh, el hecho de contagio de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Antes se llamaban enfermedades, ahora decimos infecciones. También está presente lo que es un agravante, que sea menor de edad, ustedes saben, ¿no? O de línea de consanguinidad directa, ascendente o descendente. También en esta agravaría, ¿no? Que de repente sea de estas poblaciones de discapacidad, ¿no? Y a la vez sea contagiada o a la vez tenga un embarazo, digamos, ¿no? Todas son agravantes en cuanto al caso que se va a ir llevando. En relación a la prueba pericial, que se va a ir construyendo a partir del análisis de material biológico, pues esto se va a poder determinar a partir de la escena, como les digo, cuando estamos hablando
de todo el proceso investigativo durante el examen médico y durante el proceso de la investigación como tal. Los componentes de la prueba de pericia en casos de delitos sexuales, realmente tenemos el examen médico legal, donde se va a realizar la valoración de la víctima y vamos a analizar también los elementos de prueba. Y aquí les voy a ir mostrando lo que son los protocolos. Tenemos uno que es el modelo de atención integrada a víctimas de violencia sexual, que este está, como ustedes ven, a partir del Ministerio de Salud. Ellos evacúan este documento para que todas las entidades de salud, privadas, públicas, se rijan a este documento. Tiene obviamente es de solución del ministerio, ¿no? Del ministro y toda la parte jurídica de base para que este modelo de atención sea efectivizado por los hospitales y ahí subsecuentemente por el personal de salud y puedan valorar, ¿no? Justamente a nuestras víctimas de agresión sexual porque ellas nosotros las consideramos obviamente emergencias. Este certificado, como verán, es diferente al de Mentis, se llamaba Mentis, el médico forense, ¿no? Hoy en día ya el Mentis no está funcionando, pero el formato continúa el mismo. Este modelo está a raíz de la 348, donde también refiere que toda víctima de agresión sexual puede ser atendida en centros de salud y en estos casos se va a evacuar un certificado único de violencia que les voy a mostrar. Es un certificado que cualquier área, cualquier hospital, posta de salud, centro de salud, que sean acreditados y tengan licencia de funcionamiento, puedan evacuarlos, puedan emitirlos. Eso dice justamente la ley. Aquí justamente estamos viendo el protocolo de atención especializado médico forense en violencia contra la mujer, que es uno que tenemos, y el otro es en agresión sexual. Seguramente en los casos que han ido trabajando y litigando, básicamente hablan de lo que es la homologación del certificado médico. Y aquí están los parámetros, los cuales uno puede o no certificar, perdón, homologar un documento. Si ustedes ven este texto, dice que toda homologación siempre va a ser previo a un requerimiento fiscal o una orden judicial. También nos dice que la homologación de los certificados médicos se realizará cuando estos sean elaborados de acuerdo al protocolo único de salud, que es otro documento. No se puede homologar un certificado médico, aquel que nosotros lo extraemos del internet, ¿no? Y que dice que ahora es gratuito, ¿no? Y que el Ministerio de Salud lo ha vuelto digital y lo ha vuelto para que cualquier persona lo pueda imprimir. Ese certificado, por ejemplo, no se puede homologar. Si se requeriría homologar, se necesita que esté dentro del protocolo único, que es un formulario. Como ven aquí, es un formulario, se lo conoce como formulario único. Y eso lo establece el artículo 65 de la ley 348. Yo lo tengo, les voy a mostrar para que vean que sí, que nuestras víctimas de agresión sexual pueden ser valoradas, y sobre todo esto ayuda hartísimo en el tema de provincias, ¿no? Cuando no hay forenses, porque la víctima pues tiene que el tiempo que se requiere es muy corto, vamos a perder 72 horas, es el tiempo donde todavía, si el acceso ha sido por vía vaginal, pueda quedarse todavía los espermatozoides, porque eso es lo que estamos yendo a buscar, porque el espermatozoide va a tener ADN y vamos a poder identificar. El semen tiene unos componentes que principalmente es los espermatozoides, después tiene el PSA, que es el antígeno prostático específico, y otros líquidos, se podría decir que son componentes pero que no nos dan más parámetros,
El problema es que el PSA no es una célula, el PSA es una sustancia química, pero sí que es producido por la próstata del varón. Entonces, por esa emergencia de tiempos, ¿no? Es que la ley 348 ha obligado a los centros de salud, a los médicos, que puedan hacer esta colección. De poder sí se pueden porque dentro de sus pensos, sus mallas curriculares, tanto de la parte médica como de enfermería, tienen la forma de, o sea, tienen las capacidades, tienen los estudios suficientes para poder hacer toma de muestra, entendiéndose que si no se lo toma dentro del tiempo adecuado, se lo pierde y es irreproducible, no vamos a poder conseguir esas muestras. Por eso es que justamente se ha podido también ver este tema de la homologación. Y como verán, esta homologación básicamente tiene estos candados, se podría decir. En el segundo, en el segundo párrafo dice, se homologarán los certificados médicos institucionales públicas de salud privadas que acrediten, obviamente, que estén acreditados por el Ministerio de Salud y donde no haya médicos forenses, ¿no? Que pertenezcan al IDIP. De ahí dice que supuestamente esa es la forma que tendría, ¿no? Si un médico en provincia, y hasta aquí, porque la ley no dice provincia, solamente la ley dice que si vas a homologar, tiene que ser este certificado y que el médico que está tomando las muestras justamente pueda hacer que el colega que trabaja en el IDIP pueda homologarlo, porque él es el en realidad que va a homologar según estos parámetros de homologación. También nos dice que se homologarán aquellos certificados médicos que se realicen una descripción detallada, ¿no? De las lesiones, su ubicación, su tamaño, su forma, su color, su data, etcétera. Además, estos certificados deberán establecer con suficiente equivalencia el antecedente, el mecanismo y la conclusión del diagnóstico. Nos está diciendo que ese certificado tiene que tener, ¿no? Todos estos parámetros para poder intentar que sea homologado. Porque, ¿por qué le digo intentar? Porque tiene que cumplirte ciertos parámetros. ¿Qué significa homologar? Es que un profesional firme la acción de otro profesional, pero en realidad a este segundo no le consta que realmente lo escrito sea real o sea verídico. Entonces, hay un tiempo que se da mínimamente, que son 12 días a partir de la extensión. Mucha gente viene posterior, viene de meses y no se puede ya homologar porque el tiempo de homologación son solo 12 días. ¿Por qué se pone solo 12 días? Porque todavía las lesiones en el cuerpo de la víctima van a estar presentes. Por decir, una equimosis se va a poder todavía visualizar, aunque ya esté en una etapa de disolución, mientras que si pasa más tiempo, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, esa equimosis ya no va a existir, ya no poderla visualizar, no va a haber médico que pueda homologar algún certificado que se refiera de esa manera, porque vuelvo a repetir, no va a poder ya verificarlo en todo caso. Para homologar, el médico también podría justamente solicitar al colega que ha realizado la valoración inicial detalles, ¿no? Su número de teléfono, detalles de si cómo ha encontrado esas lesiones, etcétera. Entonces, estos son los parámetros que se usan justamente interna. Aquí, miren, dice protocolo de evaluación médico-forense en delitos sexuales, en general. Y aquí tenemos las fases en las cuales la víctima va a tener que pasar para que se suceda toda esta valoración, ¿no? Hay una entrevista que es los delatos, como le digo, mínimamente 5 preguntas, si se considera que ella es víctima, pero dependiendo de la edad, dependiendo del idioma, se trata de justamente que sea un lenguaje comprensible y sencillo para la víctima, sin entrar mucho en detalle. También se pregunta, obviamente, quién, ¿no? Conocidos, desconocidos, familiares, hermanos, etcétera.
Se pregunta cuándo, porque el cuándo es muy importante para poder tomar muestras biológicas, entendiéndose que la muestra empieza a descomponerse a las 36 horas. Entonces, justamente la toma de muestras, según los laboratorios de genética y biología, se ha llegado a un consenso que un tope para poder tener resultados que nos aporten sería 120 horas, que significa 5 días como tope, dependiendo el lugar donde también está la víctima. Si estamos en lugares como el altiplano, entre La Paz, Urubí, Potosí, toda esa área, puede todavía tomarse hasta 5 días por el tema también de baños diarios, digamos, que la mujer realice. En lugares muy fríos no suelen sucederse tan seguido el hecho de bañarse, por ejemplo, y que se pierda la muestra. Pero en lugares muy cálidos como es el oriente, ¿no? Santa Cruz, Puerto Suárez, etcétera, Tarija, obviamente la víctima va a querer bañarse. Entonces, mucho más corto es el tiempo de poder hallar justamente rastros o líquidos que nos ayuden como lo que sería el semen, ¿no? Entonces, en esta parte de la entrevista, por eso es importante el preguntar cuándo, ¿no? El cuándo. ¿Dónde? Para que nos visualice si es en casa, si es en la calle, si es en un colegio o en una universidad o donde sea, porque lo ubicamos a la víctima en el lugar del hecho. Basta que nos diga algo muy genérico, no necesita darnos la dirección y darnos un relato de dónde, no, simplemente decir, sí, vía pública, calle, domicilio, así, algo muy genérico y hora aproximada, ¿no? Si se acuerda. Va a haber muchos que no se acuerden, ¿no? Entonces uno dice, ¿se acuerda o no? Otros dicen, sí, era en la noche, era en la mañana, en la madrugada, había acabado de llegar del colegio, estaba saliendo a trabajar, etcétera. Entonces, por eso esos 5 preguntas sin llegar a la necesidad de un relato completo y se realizan, o sea, son las mínimas para poder evacuar un certificado, en este caso médico forense ginecológico. Luego viene la otra etapa que es la inspección y es ahí, ¿no? Donde también la víctima se siente vulnerada porque se necesita hacer la relación de, de encontrar las lesiones, donde se encuentran las lesiones, si estas lesiones son vinculantes, si no son vinculantes, o definitivas si no hay lesiones, ¿no? Entonces, generalmente a la víctima para que llegue a esta etapa se le pide que se retire la ropa, se solicita que se ponga una bata. Generalmente dependerá del médico y de la institución, ¿no? Pero en este caso siempre es necesario tener una bata para que la víctima se sienta no tan desnuda como hemos visto en la primera imagen y justamente pueda realizar el examen, ¿no? Forense y que nos colabore, porque necesariamente tiene que haber un plan de colaboración en el sentido de que no sea traumático justamente. Después se realiza la colección de elementos de prueba que pueden ser también externos y superficiales, el examen físico y la toma de muestras, ¿no? Y ahí va, ¿no? La evaluación emocional, mental que pueda tener la víctima al momento de realizar este examen, ¿no? Porque como les vuelvo a reiterar, si ya viene con un previo trauma, pedir que se desvista, pedir que haga todas las actividades, es que sí necesita apoyo, ¿no? Apoyo psicológico, a veces obviamente necesita contención y todo aquello de emergencias porque dependiendo de la edad, del nivel cultural, social y de todo aquello, tenemos víctimas complicadas en el sentido de que están en llantos profundos, ¿no? Están desesperados y se requiere, ¿no? Este apoyo de emergencias. Ahora, en el examen de lesiones, como ustedes verán en esta imagen, se considera tres áreas que se dividen en lo que es la región extragenital, paragenital y genital. La región extragenital estamos tomando en cuenta que es todo lo que está por fuera de estos 2 círculos, donde
en este caso, ¿no? Una mujer o también puede ser varón, vuelvo a reiterar, tenga algún tipo de lesiones que pueda darnos a entender si ha habido violencia o qué tipo de violencia. En la región paragenital estamos hablando, la parte interna es todo lo que es el círculo amarillo, la parte interna de muslos, nalgas y parte baja del abdomen. Y en la región genital, que es todo lo que involucra por dentro del círculo rojo, el cual vamos a tener órganos externos, ¿no? Donde se va a tomar muestras de estos órganos sexuales externos para que justamente veamos la posibilidad de tener las muestras. Nos vamos a afrontar diferentes tipos de víctimas y de lesiones. No todas van a llegar como en la imagen que vemos en el lado izquierdo. No todas van a llegar con múltiples lesiones, o esto se llama policontusas, cuando hay varias lesiones en el cuerpo. Sobre todo esto sucede, como les decía, más cuando es temas de asaltos sexuales por grupos. Pero en estas dos otras imágenes, estas lesiones extragenitales pueden o no ser vinculantes con la lesión, no son tan específicas, porque una lesión, por ejemplo, en la frente, uno puede golpearse de forma accidental, como puede ser que al momento de quererles deducir le den un golpe. Entonces, por eso no son tan directamente que van a causar directamente la agresión sexual, ¿no? Es directamente relativo, dependerá del relato de la víctima. Aquí también tenemos dos escoriaciones a nivel de la región geniana izquierda, que si dependerá del relato y ver si son o no vinculantes igualmente, ¿no? Si dependerá que nos delate. Después tenemos entre los exámenes extragenitales lo que ustedes ven, ¿no? Aquí tenemos sugilaciones, lo que llamamos chupones, que generalmente pueden o no ser, dependiendo la edad también de la víctima, una lesión compatible o no a lo que es una agresión sexual. Y en esta otra foto estamos viendo una mordida, pero por la edad de la paciente vinculaba más con un hecho de agresión sexual. Y estas son lesiones que se pueden encontrar todavía en este examen extragenital, que la víctima obviamente va a tener que mostrarnos. En glándulas mamarias, por ejemplo, no siempre vamos a encontrar lesiones que vinculen a la acción sexual. Puede haber otras lesiones que no tengan relación con una agresión sexual. Normalmente, en casos de agresión sexual, suele haber mordeduras, suele haber equimosis, suele haber también, una vez he visto quemaduras de cigarro, una vez también he visto un tema de estilete, cortes por estilete en estas glándulas mamarias, que esas sí eran vinculantes, ¿no? Con el hecho sucedido. Mientras estas que las estoy mostrando no tienen, digamos, una directa relación, como lo que son las heridas incisas. Estas son generalmente para aumentar el busto, que se hace a nivel de la areola, y es por ahí, ¿no? Donde se aumenta el busto, porque aprovechamos la irregularidad de este lugar para que pueda suturarse por si acaso cuando cuando la mujer quiere hacer aumento de busto, ¿no? Luego también puede haber este tipo de heridas contusas o este edema, este es compatible con un hecho de tránsito, ¿no? Donde la glándula mamaria ha sufrido la contusión fuerte del vehículo y también tiene sangrado, entonces no tiene relación con un tema de agresión sexual, tampoco. Las quemaduras, ¿no? Y aquí tenemos también defectos podemos tener algún tipo de inflamación de las glándulas mamarias, y son otras patologías en las cuales hay que saber tomarlas en cuenta, que no van a ser vinculantes con un tema de agresión sexual. Luego tenemos lesiones de indefensión que en la víctima se van a producir generalmente por amasar el área, ¿no? Para cuando las secuestran y las tienen cautivas.
Entonces, estas áreas forman también equimosis, esta lesión se llama abrasión, y esta lesión justamente me está diciendo que esta superficie ha estado con roce, ¿no? Que puede ser que mucho tiempo ha estado en contacto con un área áspera, con un piso, por ejemplo, o en su defecto también una cuerda, como lo que estamos viendo. En la inspección de espaldas, por ejemplo, de la región abdominal y la parte posterior, a veces se puede encontrar mordeduras, ¿no? Mordeduras a veces en las regiones laterales del tórax. Entonces, en la víctima lo que tenemos que ver es esta área. Entonces, la víctima pues verán que tiene que exhibir el área para que nosotros podamos evaluar. Entonces, eso también en ella obviamente le afecta. Seguimos en las lesiones extragenitales. Tenemos aquí un hematoma. Este es producto de un hecho de tránsito, pero también víctima de acción sexual sí puede a veces visualizarse, dependiendo, como le digo, que es el delato, pero estas extragenitales no son tan vinculantes, ¿no? Pero puede ser por un choque, puede ser igual esta pierna, encontramos una equimosis, puede ser cualquier otro, el mecanismo por el cual esta víctima tiene esta lesión, pero no siempre va a ser por acción sexual. Puede o no serlo. Estas de acá se llaman lesiones paragenitales. Estamos viendo múltiples equimosis circulares. Esta es en mayor tamaño. Entonces, esta sí es una lesión vinculante. ¿Por qué? Porque estas equimosis me están mostrando la relación de lucha y defensa que ha tenido la víctima con el agresor, y esas digitopresiones, que son cuando uno aprieta con las yemas de los dedos un sector, se marca, ¿no? Y son múltiples generalmente, como están viendo, y sí, esta es una lesión vinculante de agresión sexual. A ver, la víctima no sabe, obviamente, qué tipo de lesiones tienen. Por eso es que nosotros, el objetivo es valorar si hay esa vinculación que dice la víctima. Dentro de las paragenitales también tenemos mordeduras a nivel de glúteos, ¿no? Que es generalmente, a veces, ahí también hay quema de cigarros. He visto heridas compatibles a quema de área de la piel. Entonces, estas mordeduras también nosotros podemos trabajar en ellas, ¿no? Con odontología forense, siempre y cuando tengamos una ficha dental, y es lo que a nosotros nos falla. En Bolivia no tenemos mucho las fichas dentales. Ahora, miren, la víctima, una vez que ya se ha valorado la parte corporal, tiene que someterse al examen genital. Tenemos una camilla, ¿no? Que es justamente ginecológica, con abrazadera, se llaman estos espacios, donde la víctima tiene que apoyar las rodillas, los muslos, para que el médico pueda valorar y tomar muestras de esta región, que es la región genital. Hasta aquí justamente la víctima sigue obviamente con el trauma, ¿no? De estar desprotegida, y por eso se le tiene que explicar. Normalmente la idea es explicarle qué paso estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, porque la visualización de esta área pues nos va a demostrar si ha habido una agresión sexual reciente, de edad antigua, si ha habido introducción de otros objetos, etcétera. Entonces, también se podría decir que esta área, si no colabora la víctima, si no conoce, pues es de bastante trauma, ¿no? Por eso no es fácil decir que vaya 1, 2, 3, varias veces a forense. Eso no es lo correcto, porque cada vez ella no va a estar sometiéndose al mismo estudio, tomando en cuenta la complejidad de ¿no? Porque nosotros tenemos que pedir que se desvista, que se desnude, que nos entre su ropa interior, tenemos que tomar muestras, tenemos que ponerle en posiciones complicadas que altera tu intimidad, que altera tu vulnerabilidad a lo que es tu intimidad. Entonces, mujeres principalmente, pero también varones, ¿no? En varones, yo voy a tener bastantes varones y jovencitos que se niegan directamente.
Entonces, la labor, ¿no? Del forense, la labor pericial, la labor que se realiza es para que, ¿con qué objetivo? Pues de ir a un juicio y demostrar si hay o no hay dichas lesiones. Entonces, la posición que se va a manejar se llama posición ginecológica. Se tiene que averiguar, ¿no? Si la penetración ha sido vaginal o si para ver qué tipo de posición vamos a adoptar con la víctima, que le vamos a pedir que adopte la víctima para que nosotros podamos visualizar mejor la posición. Puede ser genopectoral, por ejemplo, que es cuando tenemos que valorar lesiones a nivel de ano y justamente ir viendo en qué posición la víctima va a adoptar, que tampoco es fácil, ¿no? La maniobra que se realiza para que nosotros podamos visualizar el himen se llama la maniobra de Ziendas. Esta maniobra de Ziendas consiste en que nosotros tenemos que con los dedos índices y pulgar hacer un poco, una ligera fuerza hacia atrás para que se pueda visualizar. Entonces, se dice que existe desfloración cuando el himen ha sido desgastado por primera vez, en la primera relación sexual. No se va a volver a desgastar más, a menos que haya introducción de objetos que fuercen justamente la elasticidad de esta membrana. En un porcentaje depende a la población racial, según investigaciones que estábamos haciendo, es que el himen normalmente es una membranita, ¿no? Ustedes se acuerdan que está al inicio del tracto vaginal, que suele tener, más adelante vamos a ver, muchas formas, pero que cuando se produce el primer desgazo, aunque esta persona tenga una vida sexual activa, no se va a volver a desgasar. Entonces, el primer momento, entonces a eso lo llamamos desfloración, ¿no? Cuando en este caso la mujer deja de ser virgen, decimos, ¿no? Ese dejar de ser virgen, pues dejar que el himen sea ya no íntegro, entonces se llama desfloración. A partir de eso, no, cuando nosotros valoramos ese desgasto que se pudo haber producido en el himen, entonces ahí viene lo que ya en texto se pone en los certificados forenses, que es que en conclusión, ¿no? También se pone himen, si es circular, si es semilunar, si es cuadrangular, el que sea, y si presenta desgasto antiguo o reciente. Y justamente a eso se califica 10 días de impedimento o de discapacidad en caso de que sea reciente y tiene que tener ciertas características, ¿no? Si es reciente tiene que haber un sangrado, no es un sangrado masivo, es escaso, pero justamente como cuando tenemos una herida, ¿no? Va a haber un sangrado y después va a haber un proceso de cicatrización hasta el 10.º día. Entonces, hablamos de desgasto reciente del 1 al 10.º día y del 11.º día para adelante llamamos desgasto antiguo. Todos estos parámetros justamente se van a escribir. Entonces aquí miren, son estas dos posiciones. Esta se llama ginecológica o litotómica y la de abajo se llama genopectoral o maometana, donde la víctima tiene que ayudarnos a tomar esas posiciones para que nosotros podamos hacer una exploración que sea efectiva. Ahora, también esta posición en niños, a veces solicitamos que la mamá esté cerca o la persona que el niño tenga más confianza, ¿no? A veces no es la mamá, puede ser la abuela, puede ser el tío, la tía, la prima, etcétera. Y cuando son pequeñitos les pedimos que puedan hacer esta posición junto con la mamá para que nosotros valoremos el área genital y la genopectoral, ¿no? La víctima sí puede estar acompañada, como digo, de la persona que tenga más confianza para que pueda adoptar estas posiciones. En gente adulta también a veces realizamos estas posiciones porque son más fáciles que subirse a la camilla ginecológica.
Lo que se valora es esto. Esto al final es que lo que vamos a ir nosotros valorando. Esta es la membrana imenial. Este es un desgaste reciente. ¿Por qué? Porque está con inflamación, está con sangrado. Estos son infiltrados hemorrágicos y se ha desgasado, ¿no? Se ha desgasado en este nivel, a este nivel y está edematizado. Entonces, aquí sí hay un desgaste reciente y también podríamos decir que hay una desfloración. Esta es la forma normal del himen. Aquí están los componentes de las áreas genitales externas, ¿no? De la mujer y ahí justamente es lo que nosotros vamos a ir a calificar. Aquí como pueden ver, y tal vez la experiencia, abocando también a su experiencia, si están trabajando en áreas ya como el SLIM y te llegan los certificados en víctimas de agresión sexual, tenemos este círculo que nosotros lo llamamos según manecillas desde el ojo, ¿no? Entonces toda lesión, cuando nosotros vamos a defenderla en juicio, pues a veces no se puede uno ubicar dónde está. Por eso es que a nivel universal pues, se han puesto de acuerdo, ¿no? Todos los forenses a nivel mundial, de que se va a adoptar este diagrama imaginario para justamente describir. Si el desgaste está a este nivel, entonces diremos que es ahora 6, ¿no? Si el desgaste del himen está hacia arriba, entonces diremos que es ahora 12, ¿no? Si está al lado derecho, será ahora 3, si está al lado izquierdo, será ahora 9, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos membranas himeniales en un afán de esquema, donde vemos que esta es la normal, digamos, es su forma usual. Podemos tener himenes imperforados, que es una anomalía, que sí en este tipo de casos tenemos que hacer una cirugía para hacer una abertura en este himen para que justamente esta muchacha, esto generalmente se opera al inicio ya de la adolescencia cuando no le viene la menstruación y tiene a veces dolor estomacal, vemos y está el himen no perforado, esto no es normal, es más bien una anormalidad y tenemos que hacer cirugía para realizar una perforación y se pueda producir las menstruaciones, si no, no podría producirse externamente las menstruaciones. Aquí tenemos un microperforado, se hace más o menos así, ¿no? Cuando se hace la cirugía y aquí tenemos un tabicado, por ejemplo. Y miren que tenemos diferentes tipos de ímenes. Anular, semilunar, bilabiado, trilabiado, cuadrangular, cribiforme, septal, ¿no? Este es de sutura, que dice que cuando ha habido el desgado, y tenemos otro que es el dolor de cabeza de mucha gente porque se llama el himen complaciente, dilatable o elástico. ¿Qué tiene de especial este himen en relación al resto? Que no se va a desgasar, como su nombre lo dice, es dilatable, él es elástico. Entonces no vamos a encontrar lo que acabamos de ver, un himen que presente sangrado, edema, ¿no? Y por esas razones no vamos a tener justamente la posibilidad de saber si ha habido o no manipulación del área. Hay unos aparatos que se llaman colposcopios, que con una computadora, con un software, lo que el colposcopio tiene como objetivo es valorar cáncer cervicuterino. Sabemos que en nuestro país es uno de los principales, las principales estadísticas a nivel de cáncer cervicuterino son altas, son una de las más altas que tenemos a nivel mundial de paso. Entonces, con este tipo de aparatos se puede valorar el cuello del útero. En el mismo aparato, pero con otro software que no me muestre fotos de ímenes, perdón, que no me muestre fotos de cuellos cervicales y sean de membranas imeniales, sí, en este me podría ayudar a ver que en los ímenes elásticos se va a necesitar justamente ver si ha habido micro desgados y como ustedes ven, este aparato lo que aumenta es la imagen y la víctima, miren, tiene que estar en esa posición. No es nada grata, no es nada cómoda, pero sí es necesaria para que el médico pueda visualizar
En este caso de IMES elásticos, saber si hay micro desgados, ¿no? Porque si no hay micro desgados, tampoco vamos a poder definir si ha habido o no manipulación en esa área. Entonces, son algunos aparatos que nosotros vamos utilizando para justamente lograr tomar las muestras, ¿no? Ver el INE, porque eso al final es lo que va a ir a juicio, ¿no? Cuando ya hay la intervención policial en escena, justamente se fija, ¿no? Mediante fotos, la escena, y aquí pues se va a hacer colección de muestras físicas, no biológicas, sino físicas. Si hubiera una mancha, ¿no? De aspecto dudoso, donde sabemos que todas esas manchas en el lugar del hecho son indicios todavía. Sí, la escena de crimen se puede ir a tomar hisopiados de la mancha y hacerlos procesar para ver la vincularidad, ¿no? Con el autor y con la víctima, porque tenemos el principio de intercambio de Lockhart, ¿no? Que nos dice que cuando dos cuerpos entran en contacto, pues va a haber justamente un triángulo que se va a formar, donde la víctima deja algo en el autor se lleva algo de la víctima, y los dos dejan algo en el lugar del hecho. Cumpliendo ese principio de contacto es que uno interviene en los diferentes lugares del hecho y se lleva, ¿no? Como en este caso está ropa interior, nos podemos llevar la frazada, se hace un rastreo del colchón para, hay una luz que se llama la luz de Wood, es una luz azul que nos va a ayudar a establecer si hubiera justamente manchas orgánicas, y esas manchas orgánicas son o es semen o es sangre, ¿no? Entonces eso nos ayuda como trabajo de campo, se hace la colección. Entonces la víctima no es solo una primera fase que se le va a ver las lesiones, se le va a pedir que suba a la camilla, se le va a tomar las muestras genitales, y estas muestras, miren, son diversas. Si son cortas las horas, hasta las 8 horas por lo menos, se puede hacer peinado púbico, como ven en la imagen. Pero la víctima a veces no está preparada para esta toma de vello púbico, y el que está realizando el estudio, pues a veces es el que tiene que realizar ese peinado, pero le pide el permiso a la víctima, ¿no? Porque es como que estuvieran vulnerándote. Se le pide que se pare encima de una hoja sesma, ¿no? Que puede ser bond o sábana, no interesa el material. Y lo que se le pide es que peine de arriba hacia abajo, ¿no? En los vellos púbicos, para que de repente podamos encontrar un vello púbico que no sea de ella y sea del posible agresor. Esa es la finalidad del peinado púbico, pero no en todas se hace el peinado púbico. En niñas, por ejemplo, que todavía no ha desarrollado el vello púbico, entonces no se va a hacer ¿no? También si la víctima refiere que ha pasado por lo menos 3 días, no tampoco, o 2 días, porque se asume que ya se ha perdido y ya no vamos a encontrar. Los protocolos se ha visto que dentro de 8 horas, 24, lo dice el protocolo, es el momento donde es dable tomar las muestras. Ahora, hay gente que también tiene depilación, entonces en ellas ya no se va a realizar este tipo de prueba, ¿no? Luego también hacemos lo que corresponde al arrancado de algunos vellos de esa región, porque tenemos que tener, se llama muestras de testigos, es decir, para comparar, entonces debemos tener unas muestras que nos van a servir para que no se agote en todo caso las muestras de la víctima, ¿no? En el agresor también colectamos estas muestras para que justamente se pueda realizar la comparación. También se hace hisopiados, ¿no? De las sugilaciones, de la boca, si nos refiere la víctima que ha sido el acceso por vía oral. También se puede usar hilo dental se le pide a la víctima que pueda ya sea la limpieza de los dientes para que después
nosotros podamos ese hilo dental mandarlo al laboratorio y de repente podamos encontrar una célula, ¿no? Que corresponda al autor y así poder identificarlo. Pues miren que nos ayudan las toallitas femeninas, las ropas interiores que podemos encontrar, de la ropa se puede hacer hisopeados. Entonces muchas veces la víctima cuando llega donde el médico forense y se le pide que se le entregue su ropa interior para que esta ropa interior vaya a los laboratorios y podamos también igual ver la posibilidad de encontrar una célula del agresor, ¿no? Célula epitelial puede ser o puede ser un espermatozoide que igual va a tener la carga genética del agresor. Entonces, miren, se hace el rotulado, se hace justamente el embalado, el peine que se ha usado para hacer el peinado púbico también se lo embala, se lo rotula y se lo envía para su estudio. También ahí podemos encontrar material genético. Y cuando la víctima ha sido dopada o está bajo efecto del alcohol, se realiza la toma de muestra para saber justamente qué sustancias han intervenido para que tal vez la víctima esté en indefensión. Y hay correctas formas de realizar esta toma de muestras, como vemos aquí, y realizar un acta, ¿no? De justamente de toma de muestras. Esto es cadena de custodia para que esté bien protegido y no se nos cambie la muestra. El sector de aquí arriba justamente nos muestra que es lo correcto versus el sector de abajo que nos está demostrando que es una mala colecta, ¿no? Poner nylon, hacer que cada indicio no guarde un orden, una protección y se desdame todo. Sea, generalmente nos pasa cuando nos envían de lugares lejanos, entonces a veces la muestra ya viene contaminada, no se la puede volver a repetir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con manipulación de estos indicios y evidencias que sea de forma correcta, porque es aquí donde nosotros también podemos encontrar al autor. Entonces, miren, nosotros para determinar ya en la parte biológica, pues hacemos los exopiados que son vaginales, anales y bucales. El protocolo del IRIF dice 9 hisopos. Y si nos ponemos empáticos con las víctimas y decimos 9 hisopos es harto para mantenerla en una posición ginecológica y ir tomando uno por uno. Entonces hay ciertas técnicas que la experiencia te enseña para que la víctima no esté tan incómoda. Es que cada 3 hisopos tomamos de diferente área eh, y hacemos justamente una introducción y una limpieza del área para que podamos tener en el hisopo justamente la posibilidad de material genético, ¿no? Buscamos células epiteliales en todo caso. Luego también podemos realizar hisopeados para ITS, pero más que el hisopeado, hoy en día más se realiza la toma de muestra de sangre, pero no de forma inmediata, porque no nos va a dar resultado para que una ITS llegue a causar síntomas y todo aquello. Y el solo contagio tiene que justamente darnos algunos síntomas. Entonces, se la deriva a la paciente normalmente a una clínica, un hospital o un centro de salud para que se le tome las muestras de sangre y que mediante esas muestras nos corroboren qué tipo de enfermedad y transmisión es, ¿no? Y a partir de eso nosotros se pueda dar, ¿no? El seguimiento y tratamiento, ¿no? Tratamiento de esta ITS, cual sea fuese esta, pero sí a nivel jurídico ya va a ser un agravante, ¿no? Y lo que les decía, uno de nuestros intereses es identificar al autor y si hay una buena toma de muestras, pues lo podemos encontrar tanto en el líquido seminal como en los pelos. El peritaje justamente de eso se trata, la muestra que se ha tomado llega al laboratorio justamente para
cuantificar, ¿no? Y determinar la presencia, por ejemplo, de espermatozoides, así se notan al microscopio, se los tiña y después el perito obviamente determina su existencia o la inexistencia, en todo caso, si no encontraríamos esto, y eso es lo que va a ir él a defender, ¿no? Justamente estratos judiciales para ver si se han encontrado estas muestras. Se maneja así, se hace hisopeado, se pide necesariamente la doble interior en el momento de la valoración. Entonces, si nosotros estamos hablando con los familiares de esta víctima, etcétera, a veces, bueno, ¿no? Adelantar y decirle, sería bueno que traiga una ropa interior más para que ella no se sienta así, desprotegida, ¿no? Vulnerada, intimidada, etcétera. Y siempre la ropa interior solamente se la toma en cuenta la que está calzada, la que está puesta la víctima. No puede la víctima sacar de su cartera o de su mochila y decir, esta es mi ropa interior, porque puede haber falsedad en eso. O sea, no es una ropa interior que nos conste que ella estaba utilizándola. Hace muchos años nos pasó algo así, ¿no? Conocí un caso que era de un señor que, o sea, hoy en día decimos, ¿no? Parejas tóxicas, donde él estaba en una relación, terminó con esa relación, pasó un tiempo y se casó con otra persona. Y esta expareja que él tenía, ¿qué decide hacer? Decide hacer algo loco, ¿no? ¿Qué hace? Él vive en un departamento y los que viven en departamento saben que cuando tienes que ir a lavar tu ropa, etcétera, generalmente lo habilitan los ambientes de las terrazas, ¿no? De los edificios y ahí te dan un área, ¿no? Para que puedan secar tu ropa, depende también del edificio y todo eso. Entonces, ella lo que hace es ir a robar la ropa interior de la que ya era la actual esposa y va a denunciar agresión sexual, ¿no? A él. Y dice, sí, él me ha agredido y presenta como prueba la ropa interior. Si bien en su cuerpo no existía ningún indicio, ninguna sustancia, ¿no? Que indica que él era su agresor, pero ella presenta de forma arbitraria esa ropa interior, pero no la estaba calzando. Aún así, la admiten, pero lo que sucedió era algo que ya me sorprendió a todos porque esa ropa interior que ella presenta tenía células epiteliales de él, sí, tenía el PCA, que es el antígeno prostático específico, tenía espermatozoides de él, pero no de ella, porque ella no era la dueña de esa ropa interior, y más bien han encontrado la ropa interior de la esposa, ¿no? Actual de ella. Entonces, con esa posibilidad es que se dio la vuelta a todo el juicio porque no era víctima de agresión sexual, más bien ella fingió y hizo todo esto para justamente, eh, bueno, vengarse de él, ¿no? De lo que ella quería era un afán de venganza por haberla dejado. Entonces, en un alto porcentaje de casos de delitos sexuales no hay evidencia física que permita confirmar o descartar, ¿no? Un abuso sexual, una agresión sexual o violencia y debe correlacionarse el relato de los hechos, el hallazgo del examen físico y del laboratorio, la valoración psicológica, ¿no? Y a veces psiquiátrica y el testimonio. Hay que tomar en cuenta que todo esto es el que nosotros vamos a ir valorando en nuestra relación de hechos conforme a lo que nosotros valoremos. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? ¿Todo entendido? ¿Algo que les llame la atención? Doctora, buenos días. Disculpe, yo tengo Cosia, una dime. pregunta. Dígame. A partir de lo que usted hacía referencia, necesariamente tiene que haber una evidencia física, ¿no? Que pueda dar por sentado que se ha cometido un delito o un hecho de orden sexual.
Pero ¿qué sucede en los casos de abuso sexual, digamos, hacia menores de edad o niños en este caso, donde el agresor ha podido intimidar de otra manera? Por ejemplo, la experiencia de haberse masturbado, digamos, delante de este infante, o que haya mostrado imágenes, ¿no? Pornográficas y demás. Eso podría llegar a ser un elemento válido en una evaluación de médico forense, digamos, algún elemento, Ya. o más estrictamente a nivel de psicología. Muy bien. Buena pregunta, claro que sí, en el sentido de que, bueno, lo que se trata supuestamente en la parte de la víctima cuando acude al médico forense es ver la parte visual, digamos, ¿no? Algo visual, que no dice que descarte la agresión sexual, que puede ser abuso deshonesto o cualquiera de las otras, que no nos van a dejar huellas, ¿no? Definitivamente no nos van a dejar huellas. O cuando la data es muy antigua. Muchos tenemos donde víctimas que han sufrido agresión sexual de pequeñitos, hasta en lo que es la evaluación del esfínter anal, que es diferente. Está justamente a veces con el paso de los años ya no hay la evidencia física, o sea, la lesión, ¿no? Y en eso justamente es donde nace y es la que tiene la batuta, ¿no? De la investigación, es la parte psicológica. Y ahí justamente se valora, ¿no? Al menor el daño, ¿no? Que ha sufrido daño traumático, que todos los exámenes de curso, todo lo que tenemos como tests, ¿no? Para evaluar al infante, dependiendo de la edad que él tenga, para llegar a esa conclusión. Obviamente es sumamente importante esa evaluación psicológica. Como bien tú lo decías, no va a dejar huella, pero sí ha sucedido y este menor, esta víctima, necesita obviamente el resarcimiento, o sea, de la justicia, ¿no? Porque ese es agresor que justamente toma en cuenta, ¿no? Esos parámetros para no dejar huella en el cuerpo del menor, pero sí ha tenido conductas que son de esta naturaleza, ¿no? Sexuales, y que ha traumado obviamente al menor. Y esa es la fundamental, ¿no? Porque la acción psicológica en él, pues va a haber un deterioro y ese análisis psicológico, por eso siempre, y a eso quería llegar, cuando el médico forense, digamos, valoran a la mujer, al menor, al ancianito, a la ancianita, etcétera, siempre pone dentro del certificado valoración por psicología forense. Siempre pone, siempre lo deriva al área psicológica. Ahora, hay muchos casos, como bien lo decías tú, que no va a haber una huella y no significa que no se va a investigar. O sea, sí se va a investigar y se va a tomar justamente la parte psicológica con mayor énfasis que en la parte física, porque en la parte física ya no tenemos, se podría decir, dónde más poder objetivizar algo, pero no niega la posibilidad de la víctima para que con los recursos que tenemos, ¿no? De las pericias psicológicas forenses, llegar, ¿no? A establecer este daño justamente que se puede dar, que puede ser daño moral, psíquico y todo aquello. Entonces, en eso, por ejemplo, no va a ser de tanta eficiencia el certificado médico, sino el informe psicológico forense. Carola. Gracias, doctora. Muy bien. Yo les he mostrado todas esas imágenes, no son ustedes médicos, pero les he mostrado para que vean que la víctima va a tener que pasar por todo eso. O sea, no hay forma de evitar estos pasos cuando ya se ha evacuado un certificado y hay que realmente plantear cómo la vamos a llevar a hacerse valorar, ¿no? A veces hay que previamente explicarle para qué, por qué, si es infante, si es menor, siempre acompañado de alguien que tenga confianza y que también por ser menor no y significa que no le vamos a explicar los procedimientos. También dentro del lenguaje que podamos usar y la madurez intelectual que tenga,
o el nivel de trauma también que esté sufriendo, ver cómo vamos a hacer contención de emergencia con ellos, ¿no? Para que ellos posteriormente puedan ser evaluados y a partir de esta evaluación lleguemos, ¿no? A donde queremos llegar, que es a tribunales y a defender justamente sus derechos como víctima y justamente no vulnerarlos, no traumarlos más, no de victimizarlos, porque este examen, por ejemplo, no hay de otra, no hay otra manera de hacerla, hay que seguir esos pasos. Entonces, cuando sí coordinamos, enlazamos, explicamos entre nosotros y también con los familiares o con la víctima misma, da mejores resultados, da muchos mejores resultados porque estamos objetivizados, ¿no? Muy bien, ya va a ser las 11. Entonces, sé que es fin de semana, todos estamos, ¿no? Medidos de tiempo también, una semana agotadora. Ya nos vemos el próximo viernes. Les he dejado una tarea en foro que es para ver una película, ¿no? Y que evalúen qué tipo de violencia que hay en esa película desde su objetividad. Ustedes verán sus criterios, analizarán y desarrollarán. Es libre la cantidad de hojas, no hay una restricción. Lo que me interesa saber es cómo ustedes lo visualizan, esta película, ¿no? Las dos caras, le he mandado el link, el enlace, así que a manera de fin de semana, véanlo, valórenlo, analícenlo y lo presentan y ya a la siguiente, ya no es nuestra tercera semana, yo ya les voy a mandar el trabajo, cómo va a ser para la nota práctica y la evaluación también, ¿ya? Doctora, disculpe, quitarle unos minutitos más. Isabel Zapata le habla. Sí, Eh, dígame. Quería hacerle una consulta. En la mayoría, no la mayoría, pero en algunos buenos casos he visto que como resultado de algunos casos de donde denuncian violación, por ejemplo, certificado médico indica himen complaciente. ¿Es Exacto. posible que eso quede en su generalidad o es una estrategia legal de, no sé, para que el médico no tenga que ir a un proceso donde tenga que testificar que evidentemente el himen ha sido roto, digamos? No sé, Ya, es una pregunta que yo le muy, hago, disculpe. no, muy bien. Es que aquí es donde a veces uno necesita despejar estas dudas que están ahí, ¿no? Eso del himen dilatable o complaciente. A ver, el himen normalmente suele ser circular y suele tener, es una telita, ¿no? Es una piel más o menos, delgadita. Entonces, esa tiene un nivel de elasticidad y no es grande, pero existe un tipo de himen que es el himen dilatable elástico o complaciente, lo llaman, o sea, esos son sus sinónimos, que dice que este himen no se va a desgastar a la introducción del miembro, no se desgarra, no hay sangrado, no hay inflamación, no hay nada de lo que les he mostrado que sería un himen no dilatable, o un himen común, digamos. Esto es por raza, aparentemente. He hecho un estudio cuando trabajaba en el Alto y tenía hartos casos de niñas en el Alto que tienen himen complaciente. Este himen complaciente es algo que uno nace, ¿no? Nace con ese himen complaciente. Es algo de nacimiento, es algo genético. Y creo que en nuestra raza es más, ¿no? De mayor cantidad de casos hay de esta naturaleza. Aún teniendo himen complaciente, si la víctima dice que sí ha sucedido la agresión sexual, el médico y el protocolo dice que tiene que tomarle sí o sí las muestras, los hisopos vaginales, que en total les he dicho que son 9, y él tiene que tomar las muestras. Si ha sucedido el hecho, siempre puede ser que exista semen y encontremos la carga genética del agresor, sin necesidad de que haya la rotura del himen o el desgazo que decimos. Entonces, en algunos casos he visto que se ha ido a juicio y se ha dicho que era dilatable o complaciente, se ha tomado la muestra y sí se ha quedado que el autor sí había dejado ADN en la víctima. En otros casos, lamentablemente, ha habido uso tal vez de condón o ha habido algún mecanismo por el cual la eyaculación se haya hecho tal vez externa que no ha dejado, ¿no? Ningún tipo de indicio seminal ahí, ¿no? O sea, nada. Entonces,
ha debido ver esto de himen dilatable, no significa que el médico no va a ir a declarar. Él tiene que ir a declarar que él ha visto efectivamente un himen complaciente, ¿no? O dilatable. No lo exime de la declaración. Ahora, si hay dudas razonables, te puede pedir al médico que haga una ampliación, ¿no? De lo que él ha visto. Y él dirá, sí, yo he visto, he tomado muestra o no he tomado muestra, porque en nuestros casos más complicados son cuando la víctima viene, niña, digamos, una niña, se le toma se le verifica y su himen dilatable y de paso, lamentablemente, el tiempo de la agresión es de meses o de años. Entonces no hay manera a veces de objetivizarlo y solo ahí sí acudimos con el tema de psicología para que se hagan todos estos pertinentes psicológicos en el menor para verificar, ¿no? La realidad de los hechos. Pero el forense sí o sí en temas de agresión sexual sí tiene que ir a defender hasta si es un himen dilatable. Y uno lo puede, como le digo, pedir que amplíe su informe y él amplía, o sea, tiene que ampliar, porque si no es incumplimiento de deberes, ¿no? Porque todo actividad, toda actuación es con requerimiento fiscal, entonces no puede negarse. Entonces, si hay duda, también se puede pedir un perito divididor. Ha habido casos donde unos han visto dilatable, los otros han visto un himen, por decir, festoneado, que es uno como tipo florcita, donde parecería o no desgazo. Entonces ahí puede haber un tercero que vaya a dividir y decir o es íntegro o es festoneado. Entonces, pero ahí lo que nos olvidamos son las víctimas, ¿no? Sus derechos, otra vuelta hacerse valorar, o sea, pero es necesario por el tema de jurídico, ¿no? Porque tenemos unas dudas razonables. Una vez me pasó en Cochabamba, había un forense que decía es íntegro y el otro forense del mismo IDIP decía que no, que era con desgazo. Entonces hemos viajado de aquí de La Paz, hemos visto, hemos tenido que volver a pedir a la víctima que por favor nos permite evaluar y era íntegro, o sea, era festoneado, pero era íntegro. Entonces, ahí hubiera habido un terrible error jurídico si no se hacía eso, ¿no? Entonces, sí, existe este tipo de himen dilatable. Muchas gracias, doctora. Gracias, María Isabel. Listo, muy bien. Si les nace otra duda, igual en este aspecto, pues obviamente el viernes lo resolvemos y vamos a continuar ya con la parte más. Yo quería mostrar esta parte física para que ustedes tengan la connotación que a veces no siempre podemos ver y valorar, ¿no? Y ver la realidad de lo que va a sufrir de repente mi víctima en este afán de querer ayudarle y objetivizar algunos hallazgos físicos, ¿no? Listo, entonces nos vemos el próximo viernes. Ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta el siguiente viernes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, Micaela. Que todos les vaya muy buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, magíster, igualmente.